Gloria a Dios. Bien, iglesia, entonces el título del mensaje de la palabra de hoy es: cuando llegue el novio, ¿en cuál grupo estarás? Iglesia, es una pregunta allí que nos debemos hacer. Cuando llegue el novio, ¿en cuál grupo estarás? ¿O en cuál grupo estaré? Y yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Allí en Mateo 25 hay una parábola, y es una parábola bastante conocida. Es la parábola de las 10 vírgenes, que varias veces de pronto se ha predicado en este lugar. Y dice la palabra del Señor, Mateo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Iglesia, yo le pregunto: ¿cuántos estamos esperando la venida del Señor? Amén. Y les pregunto: ¿cuántos estamos preparados para la venida del Señor? Amén. Porque una cosa es yo esperar la venida del Señor, otra cosa es estoy preparado para la venida del Señor. Iglesia, porque esta parábola que acabamos de leer no es una parábola para la gente que está allá afuera, no es una parábola para los de Babilonia allí, para la gente del mundo. Esta parábola el Señor la estaba relatando para la iglesia, para los convertidos, para su pueblo. El Señor Jesús le estaba hablando a su pueblo. Esto significa, iglesia, que tú y yo necesitamos estar preparados para cuando el Señor venga. ¿Sabe por qué? Porque habrá una parte que no irá con el Señor. Habrá una parte que no se irá con el Señor, que no estará preparada cuando el Señor Jesús venga. Y la parábola allí nos muestra, iglesia, dos grupos. Hay dos grupos, iglesia, y yo te pregunto: ¿en qué grupo estás tú? Iglesia, porque no podemos ignorar, hay dos grupos, y usted quiera o no quiera, tú perteneces a un grupo: el grupo de las prudentes o el grupo de las insensatas. No hay más, y quiera o no quiera, vuelvo y le repito, tú perteneces a un grupo. No es como mucha gente allí afuera cuando uno evangeliza, que uno les pregunte, y entonces cuando mueras, ¿para dónde crees que vas? Y dice: bueno, de pronto yo no voy a ir al cielo, pero yo sé que al infierno tampoco voy a ir. Entonces, ¿para dónde va? Y empiezan allí con una serie de argumentos, y les dice uno: no, es que no hay sino dos lugares donde pasaremos la eternidad: el cielo o el infierno. No hay lugares intermedios, no hay nada. Y así mismo sucede, iglesia, aquí en esta parábola. Hay solo dos grupos: o sos prudente o sos insensato. ¿En qué grupo estás tú? Porque todos pertenecemos a un grupo. Y miren lo que dice la
la palabra del Señor. Mire, el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será, iglesia, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Iglesia, siempre que el Señor Jesús hablaba del reino, iglesia, Él decía: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un siervo que llamó y entregó sus bienes. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y así muchas veces el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Iglesia, siempre que el Señor estaba hablando allí del reino, decía: el reino de los cielos es semejante. Pero en esta parábola el Señor está diciendo: el reino de los cielos será. No es será. ¿Sabe por qué? Porque Él está hablando no de una estructura del reino, sino de un evento, de algo maravilloso, de algo precioso que pasará. Y es la venida del Hijo de Dios, es la segunda venida del Señor. Por eso dice: el reino de los cielos será. Él está hablando del evento más importante, que es la venida del Señor. Y por eso Él dice: en ese momento el reino de los cielos será, porque Él estaba allí. Él estaba en ese momento y Él dice: pero cuando yo me vaya, que venga, el reino será. Por eso Él dice así, iglesia. Y cuando dice será semejante, Él está haciendo una comparación, iglesia, una comparación bastante interesante. Y dice: será semejante a 10 vírgenes. El Señor dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Él nos está comparando, iglesia, con 10 vírgenes. Vamos a mirar por qué. Primero, yo me ponía a pensar allí y yo decía: bueno, el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos, y llamó a 3 en la parábola de los talentos. Y dice: a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. Llamó 3 porque necesitaba 3. Y así, pero en esta a mí me llama la atención y dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? Si iba a ser 2 grupos, prudentes y las insensatas, ¿por qué no dice semejante a 2 vírgenes? Pero no, iglesia, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El Señor está comparándonos con esas 10 vírgenes. ¿Y por qué? Porque el número 10 en la Biblia está relacionado con orden. Y el Señor nos está comparando con 10 vírgenes, con el número 10 que es de orden, porque Él sabe que mucha gente no va a partir con Él por desordenada. Porque, iglesia, si tú no te pones en orden, si tú no te alineas en los caminos del Señor, ay, ¿dónde vas a estar tú cuando el Señor venga? El número 10 está relacionado con orden. Y en la Biblia el número 10 tiene una connotación bastante importante en la Biblia. Están los 10 mandamientos, está el diezmo, están las 10 plagas de Egipto que el Señor mandó allí al pueblo de Egipto. Están las 10 vírgenes. ¿Sabe, iglesia? El número 10 es cuando Dios empieza a alinear las cosas, cuando Dios empieza a ordenar, cuando Dios dijo el diezmo. Él te está pidiendo el diezmo. ¿Por qué? Porque Él quiere ordenar tus finanzas, Él quiere alinearlas, Él quiere llevarlas en bendición. Por eso te pide el 10, para alinear y para ordenar tus finanzas. En los 10 mandamientos el Señor quiere ordenar allí a su pueblo. Por eso le dio un estatuto, le dio 10 mandamientos. Él quiere ordenar a su pueblo. Y cuando Dios empieza a ordenar, es como cuando mi esposa un fin de semana, allí un puente, ya dice: bueno, voy a arreglar la casa, voy a lavar paredes. Yo le digo: amor, se va a poner la 10. Y así es, iglesia, con los 10 mandamientos Dios se pone la 10 para empezar allí a alinear a su pueblo. Y Dios se puso la 10 y empezó a ordenar, a alinear a su pueblo, porque quiere un pueblo bendecido. Amén. En las 10 plagas Dios se puso la 10, porque la plaga 1, 2, 3 y Faraón allí reteniendo el pueblo. Entonces Él dijo:
y yo desciendo porque yo voy a ordenar y alinear mi pueblo. Iglesia, por eso el Señor nos compara con 10 vírgenes. Amén. Es por eso que el Señor hace esa comparación con 10 vírgenes. Él no nos comparó con 20, con 30, nos comparó con 10, porque Él quiere ordenarnos, iglesia. Lo más importante para el Señor es que tú partas con Él. Por eso el Señor te quiere ordenar, pero todo depende de ti. El Señor escoge vírgenes. ¿Por qué? Porque una virgen es una persona pura, es una persona santa, es una persona no contaminada, una persona apartada para el Señor. Una virgen es una persona que está guardada, está pura, está limpia, no tiene relaciones allí con el mundo. Incluso es una persona, le digo así, pero no me malinterprete, es una persona soltera. No es que porque tú estás casado entonces te condenaste, no, sino que es soltera, que no tiene relaciones con Babilonia, que no está casada allí con nada del mundo, que del mundo nada la atrae. Amén. Está soltera del mundo, de Babilonia, de las cosas pecaminosas de allá. Entonces esa es la comparación. Pero escuche, iglesia, las 5 vírgenes que se quedaron, porque como dice el relato, 5 prudentes y 5 insensatas, las 5 que se quedaron también eran vírgenes. Entonces vamos a mirar, pero ¿qué pasa ahí? ¿Sabe por qué? Porque ellas llegaron. Porque llegará el tiempo donde el Señor buscará tu santidad, pero Él también buscará algo más. Porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y tú puedes ser santo, tú te puedes guardar al Señor, para el Señor, pero hace falta un ingrediente especial. Hace falta algo más, iglesia. Porque muchas veces uno habla, vuelvo y le digo, y ¿por qué dirán ustedes? Pero siempre le dice todo, sino que es que cuando uno sale a evangelizar uno se encuentra de toda clase de personas. Y que día yo hablando con un señor, yo no, es que mi abuelita es una mujer santa. Y le dije yo, ¿y dónde se congrega? No, ella no va a ninguna iglesia, incluso ni a la católica, pero es una mujer santa, una mujer que reza, una mujer que sirve, una mujer que no le hace mal a nadie, una mujer que iglesia. Y a veces creemos que para ir al infierno yo tengo que matar a alguien. Y de resto, si yo no hago eso, entonces yo soy santo y voy para el cielo. No, iglesia. Necesitamos entender qué es lo que el Señor anhela y espera de nosotros. El Señor le está hablando allí a la iglesia y el Señor espera la santidad, pero busca algo más. 10 vírgenes, ¿qué eran las 10 vírgenes? Iglesia, eran mujeres puras, apartadas, solteras, como les dije, no tenían relaciones con el mundo. Y es por eso, iglesia, que el Señor Jesús dice: el reino de los cielos será. Y mire que Él dice será, porque vuelvo y le digo, Él estaba en ese momento. Y dice: cuando yo me vaya, para yo regresar, así será el reino de los cielos. Dice que estas mujeres, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. Salieron a recibir el esposo. Tú tienes que tomar tu lámpara, iglesia. Tú tienes que tomar tu lámpara. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra. Iglesia, la palabra de Dios es mi lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que me alumbra, me guía, la que me está dirigiendo. Iglesia, la lámpara está relacionada con la palabra de Dios. Y dice que tomando sus lámparas se fueron a esperar al esposo. ¿Quiénes tomaron la lámpara? ¿Quiénes tomaron la palabra de Dios? Las 10 vírgenes. Y escuche para que vayamos entendiendo allí. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y fueron a esperar al esposo. Y vemos que las 10 vírgenes tenían el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? De ir a esperar al esposo. Todas estaban esperando la venida del esposo. Todas eran vírgenes. Todas tenían lámpara. Y yo quisiera hacer allí una comparación. Allí, digamos que aquí están las prudentes, limpia, pura, santa, vea la blanquita. Y aquí están las insensatas también, limpia, pura, blanquita. Las dos estaban esperando al esposo. Y dice que los dos grupos, las 10 vírgenes, tomaron
su lámpara, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Allí están tomando su lámpara. Tomaron la lámpara allí, la palabra de Dios, porque la lámpara está relacionada con la palabra de Dios. Ellas salieron allí a esperar al esposo. Todas eran vírgenes, todas tenían santidad. Mírenlas ahí, tenían lámpara, conocían la palabra, estaban esperando al esposo. Hasta aquí van bien, todas están bien, no hay ninguna diferencia. Todas tenían clara la tarea que era esperar al esposo, esperar la venida del Señor Jesús. Dice el verso 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mire otra versión lo que me dice: 5 de ellas eran necias, 5 de ellas eran descuidadas. Las otras 5, otra versión dice, eran responsables, 5 de ellas eran desesperadas y 5 previsoras. Allí no sé, me faltó algo. Dice 5 eran insensatas y 5 de ellas eran necias. Perdón, y eran insensatas. 5 eran necias y 5 eran sabias. 5 de ellas descuidadas y las otras 5 eran responsables. Y otra versión dice: 5 de ellas eran despreocupadas y 5 de ellas eran previsoras. Iglesia, estaban en santidad. Estas vírgenes estaban en santidad, tenían lámpara y miras, están esperando al esposo. Van bien, hasta ahí todo va muy bien, todo va bien allí. Pero sabe, iglesia, ninguna de esas 3 cosas puede ser quitada de lo que Dios espera: la santidad, la lámpara y el esperar al esposo. Pero necesitan algo más. Lo que Dios está pidiendo en general, necesitan ese ingrediente más que el Señor está pidiendo. Y sabe, iglesia, lo que el Señor está pidiendo es allí que la iglesia entienda. Sabe, iglesia, porque hay 2 grupos, como les dije, las prudentes y las insensatas, y sabemos que las 2 eran vírgenes. Sabemos que los 2 grupos tenían allí lámpara. Los 2 grupos estaban esperando al esposo. Hasta ahí todo va bien, hasta ahí no hay ninguna diferencia, iglesia, todo anda bien. Hasta ahí están bien ubicadas, hasta ahí. Pero mire, iglesia, las 10 adoraban. La alabanza, la adoración se la gozaron, gloria a Dios. Las 10 adoraban, las 10 tenían Biblia, las 10 estaban en la iglesia. Hasta ahí van bien, estaban enfocadas, todo estaba bien. Pero miren el versículo 3 lo que dice: las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite consigo. Iglesia, las 5 insensatas representan una iglesia apagada. Y el Señor está hablando a una iglesia apagada. El Señor dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, y en esas 10 vírgenes había un grupo apagado. Iglesia, eso es lo que el Señor está esperando de ti, que tú enciendas tu lámpara. Ese fue el problema de las insensatas. Eran santas, eran vírgenes, tenían lámparas, tenían el mismo propósito de esperar al esposo, pero estaban apagadas. Iglesia, estaban apagadas, no tenían aceite para la lámpara, y aunque tenían lámpara, ellas no tenían luz. Ellas tenían lámpara, pero no tenían luz, y ese es el problema de muchos, iglesia. Tienen lámpara, pero no tienen aceite. Tienen la Biblia, pero no la leen, no la practican. Muchos tienen a Jesús en el corazón, pero les da pena allí compartirlo con el que necesita. Y tener la Biblia y no leerla, no practicarla, es como no tener nada. Tener una lámpara sin aceite es como no tener nada, iglesia. Y eso era lo que le pasaba a las vírgenes imprudentes, a las insensatas. Ese es el problema de estas vírgenes. Todas con el mismo propósito, pero sin luz. La única diferencia entre un grupo y el otro no es que las prudentes iban todos los días a la iglesia y las insensatas no, esa no era la diferencia, ese no era el problema, iglesia. La única diferencia era el aceite.
Esta era la diferencia, el aceite. Así es. Todas estaban enfocadas, pero unas tenían aceite, las otras no. El versículo 3 dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Llevaron sus lámparas a pasear, las sacaron allí a ventearse porque no llevaron aceite. Ellas tenían lámparas, ellas eran vírgenes, eran santas, estaban esperando al esposo, estaban allí bien enfocadas, anhelaban la presencia del Señor, lo amaban, pero sus lámparas estaban apagadas. Iglesia, estamos esperando y anhelamos la venida del Señor, pero ¿cuántos estamos preparados? Su lámpara estaba apagada. Yo le pregunto, iglesia, ¿cómo está tu lámpara hoy? Porque de ella depende tu salvación, iglesia. De tu lámpara encendida o de tu lámpara apagada, y ahí depende tu salvación. ¿Tu lámpara está encendida o a tu lámpara le falta aceite? Tienes lámpara, pero ya no da luz, se te acabó el aceite. ¿O cómo está tu lámpara, iglesia? ¿Y saben qué es lo triste, iglesia? Lo triste es que en esta parábola, iglesia, en esta parábola, aunque eran 10 vírgenes, no habían 10 diferencias. 5 prudentes, 5 insensatas, todas eran vírgenes. Los 2 grupos tenían lámpara. Los 2 grupos estaban esperando al esposo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay 10 diferencias de decir que cada una de ellas tenía algo diferente, algo especial. No, la diferencia era una sola, y era el aceite. Es el aceite, iglesia. Eso es lo que marca la diferencia, el aceite. Es la luz, es el aceite, es lo que prende la lámpara, lo que marca la diferencia. Porque miren lo que dice el verso 4, iglesia. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas tomaron sus lamparitas y tomaron aceite. Miren otras versiones, le leo. Dice: mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Otra versión dice: por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Otra versión dice: pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Y la última versión, aunque hay muchas, dice: pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra para sus lámparas. Iglesia, mire, eso lo hicieron las mujeres prudentes. La Biblia las llama prudentes, las llama responsables, las llama mujeres sabias. ¿Sabe por qué? Porque ellas previnieron de que se podían quedar sin aceite. Ellas dijeron: bueno, vamos, pero yo no sé cuánto se va a tardar el esposo en llegar y mi lamparita se puede apagar. Entonces yo voy a llevar aceite extra. Yo voy a llevar allí más para recargar mi lámpara de nuevo. Fíjese, yo no sé si tú estás recargando entre semana. Yo no sé si tú en tu casa estás recargando tu lámpara o solamente la estás recargando el día domingo y sales de aquí y de pronto se te apaga tu lámpara. Y perdóneme, de pronto el mensaje es un poco duro, pero iglesia, la venida del Señor está cerca y necesitamos lámparas encendidas. Amén. Necesitamos lámparas encendidas. El aceite es sinónimo de unción. El aceite representa el Espíritu Santo, y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que se necesita hoy en día. Es un verdadero cristiano tener la llenura, la unción del Espíritu Santo. Pero hay muchos, iglesia, escuche, hay muchos que salen con las lámparas prendidas. Hay muchos que de pronto salen allí con su lamparita prendida y van con la lámpara prendida, pero cuando llegan a un lugar, a ciertos lugares, empiezan a hablar diferente. Su lámpara se les apagó y empiezan a hablar diferente. Empiezan a hablar como Babilonia, empiezan a hablar como Egipto, empiezan a hablar como el mundo, porque sus lámparas salieron con ellas prendidas, pero allá afuera se les apagó, se les acabó el aceite. Iglesia, ay. Nosotros necesitamos estar llenándonos, llevar aceite de reserva para llenar de nuevo.
Amén. No sea como muchos que están aquí y su lámpara brilla, pero salen allá y su aceite se apaga y empiezan a hablar como habla el mundo. Es por eso que tenemos siempre que llevar el aceite, nuestro aceite de reserva, iglesia. Aquellas vírgenes prudentes, iglesia, cargaron su aceite, se abastecieron, recargaron sus lámparas del aceite, del combustible que les permitía mantener sus lámparas encendidas. Por eso yo te digo hoy, iglesia, no te muevas sin tu aceite. Tu aceite siempre tiene que ir contigo. No te muevas sin tu aceite, porque tú tienes que tener tu lámpara encendida las 24 horas del día. No es solamente el día domingo de 10:30, 12:30, a 1 que yo prendo mi lámpara y luego la apago. No, las 24 horas del día. Tú no puedes permitir que el diablo te apague tu luz, porque el Señor viene y te puede encontrar con la luz apagada. Tú tienes que recargarte de aceite, pero ¿sabes cuál es el problema, iglesia? El problema de muchos que nunca entendieron que tenían que prender sus lámparas. Hay gente que no entiende. Venga, es que yo voy a la iglesia y yo tengo que hacer algo más en mi casa, en la calle, donde me encuentro. Y la encienden por temporadas. Y hay iglesia, ¿sabe? La prenden por temporadas, por decir de domingo a domingo. La prenden un domingo, se les apaga y el otro domingo va. Hay otros hermanitos por allá en otras iglesias, aquí no pasa, pero la prenden muchas veces de enero a noviembre. Y en diciembre se les apaga. Y hay donde el Señor le dé por venir en un diciembre. No sabemos cuándo viene, pero donde venga en un diciembre, y aquel hermanito que fue fiel de enero a noviembre le dio por apagarlo un momentico, no sé, para ahorrar energía seguida, y vino el Señor. Ay. Iglesia, necesitamos las 24 horas del día, los 12 meses del año, tener nuestra lámpara encendida. La encienden por temporadas. Iglesia, tú no tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿será que prendo mi lámpara? ¿Será que es tiempo de prenderla? No, el Señor siempre quiere que tú mantengas tu lámpara encendida, iglesia. Siempre tenemos que estar brillando, siempre tenemos que estar encendidos, iglesia. No podemos darle chance al enemigo, a Satanás, que nos robe nuestra salvación por un momento de apagar mi lámpara. Tienes que empezar a brillar. Y mire, algo bonito allí, el versículo 5 que dice: y tardando el esposo, cabecearon las insensatas. Amén. A ver, ¿qué dice la Biblia de ustedes? Y tardando el esposo, cabecearon las insensatas. No. Entonces su Biblia es buena si dice lo mismo que la mía. Y tardando el esposo, cabecearon todas. Todas cabecearon y se durmieron. ¿Sabe, iglesia? Cabecearon todas y se durmieron. Esto habla de una lucha. Allí ellas tenían una lucha. Dicen dicen las estadísticas, los estudios dicen que nosotros cabeceamos cuando el cerebro le emite una orden de cansancio al cuerpo y el cuerpo se resiste a dormir. Entonces empezamos allí a cabecear hasta que el sueño nos vence. Entonces ellas estaban en esa lucha, pero ¿sabe qué? El cuerpo se resistía a dormir, pero ¿sabe algo? ¿Y sabe qué es lo bonito que me parece aquí, iglesia? Dice que todas cabecearon, pero ellas no se quedaron, iglesia, por cabecear. Dice que todas cabecearon y se durmieron, pero ellas no se quedaron por cabecear. Ellas no se quedaron por dormirse. Ellas no se quedaron allí por estar cansadas, no, iglesia. Ellas se quedaron porque no tenían la lámpara prendida. ¿Sabe algo, iglesia? El cabecear no es pecado. El dormirse no es pecado, porque hasta el más santo se cansa, hasta el más santo cabecea. Pero eso no es pecado, y ellas no se quedaron por eso. El Señor no las juzgó por cabecear. Ella no les dijo: estaban cabeceando, se me quedan aquí porque se durmieron. No, el Señor no las dejó por dormidas. No las juzgó por eso ni por el cansancio. Las juzgó porque no tenían luz en las lámparas. Esa fue la razón, iglesia, por
por la que se quedaron, porque sus lámparas no tenían luz. La palabra de Dios dice que todas cabecearon, y como les dije, hasta el más santo cabecea, hasta el más santo se duerme, se cansa. Eso no es pecado, iglesia. El pecado es apagar tu luz, tu lámpara. Todas estaban dormidas, pero sus lámparas estaban prendidas. ¿Sabe algo, iglesia? ¿Sabe algo? Y yo no sé, yo me imagino allí, estaban todas dormidas, pero allí estaban las prudentes, dormidas. Mire su lámpara. Estaban dormidas, pero con lámpara prendida, pero allí estaban las insensatas, igualmente dormidas, pero no había lámpara. Miren la diferencia. Las unas llevaron aceite y las otras no. Y las unas recargaron allí su lámpara para que no se apagara aún cuando dormían, mientras que las otras no tenían aceite y no llevaron para recargar mientras dormían. Y eso fue el peligro, el pecado de ellas. Iglesia, por eso yo te digo, mantén tu lámpara encendida. Porque en medio de tu debilidad humana, iglesia, porque el sueño es una debilidad humana. Yo creo que aquí todos dormimos y a veces de pronto luchamos con el sueño y a veces estamos en la vigilia y cabeceamos y no nos queremos dormir. Es una debilidad humana. El sueño es una debilidad, pero en medio de esa debilidad, iglesia, no dejes que tu lámpara se apague. En medio de esa debilidad, ten tu lámpara prendida, que tu lámpara siempre esté brillando. En medio de tu crisis, no dejes que tu lámpara se apague. En medio de los problemas, de las dificultades, no dejes que tu lámpara se apague. Como hay muchos que porque tengo problemas con mi esposo, mi esposa, entonces yo no voy a la iglesia. Y ahí es donde empieza la lamparita a apagarse. Ahí es donde empieza. Tengo una mala economía, entonces yo no voy a ir allí a la iglesia. O tengo nomás esto y entonces el tiempo, pero es que no tengo dinero. Pero entonces el Señor quiere alinear y ordenar tus finanzas. Empieza a encender tu lámpara. En medio de tu crisis, no dejes que tu lámpara se apague, iglesia. Porque hay días de desánimo, hay días de cansancio. Pero mantén tu lámpara arriba, mantén tu lámpara brillante. Que siempre vean que tu lámpara está encendida. Iglesia, aquellas vírgenes estaban dormidas, pero sus lámparas brillaban. Sus lámparas estaban prendidas en todo momento. La llama del Espíritu estaba encendida. Y aunque tengan cansancio, aunque tengan sueño, iglesia, la lámpara no se va a apagar. Porque allí está el aceite, la unción del Espíritu. No permitas que tu lámpara se apague, porque ese sería tu fin, iglesia. Cuando tú dejas apagar tu lámpara, te está Babilonia. No permitas, iglesia, que tu lámpara sea apagada. Y mira el versículo 6, iglesia. Dice el versículo 6: que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Iglesia, se escuchó un clamor, se escuchó el grito profético del cielo que decía: aquí viene el esposo. ¿Y qué pasó allí? Las 10 vírgenes se levantaron. Las 10 vírgenes se levantaron y lo primero que hicieron las 5 insensatas fue mirar y sus lámparas estaban apagadas. Pero cuando voltean allí al otro grupo, la lámpara de las prudentes que se levantaron estaban prendidas. Y entonces vienen estas y les dice: regálenos aceite porque nuestra lámpara se apagó. Mientras estas estaban allí durmiendo, su lámpara estaba prendida, pero mientras estas estaban durmiendo, su lámpara se había apagado. Y cuando oyen el grito, ese grito profético, ahí viene el esposo. Ellas se despiertan, las 10 se despiertan, y lo primero que hacen las insensatas es buscar su lámpara, y estaba apagada, pero ven que estas están prendidas y vienen a pedirle aceite. Regálenos aceite, por favor, denme un poquito de aceite, mi lámpara está prendida. Y ya usted sabe, iglesia, la respuesta: regálenos aceite. Y las prudentes alumbradas, y vienen estas a pedir, y ellas vienen y le dicen: no, para que no me falte a mí ni le falte a usted, vaya y compre.
aceite para usted. Iglesia, esas vienen a pedir aceite, las 10 eran vírgenes, me imagino amigas allí, y muy bueno todo, y la vieron prendida, denos aceite, y las prudentes le dicen, no, para que no me falte a mí, ni le falte a ustedes, vayan y compren para ustedes. Iglesia, ¿sabe algo? En el reino hay algo que no se comparte. En el reino de los cielos hay algo que usted no puede compartir, incluso ni con tus hijos. Tu talento, tú no lo puedes compartir con nadie. Tu fe, tu santidad. Yo no puedo decirle a mi hijo, vea, tome un poquito de mi santidad para que usted también sea santo. No, hay cosas en el reino que no se comparten. La luz no se comparte, la unción no se comparte. Tú puedes compartir una palabra, tú puedes compartir un mensaje, una oración, tú puedes compartir un consejo, puedes compartir una comida, pero tu unción, tu santidad, tu fe, tú no la puedes compartir. Tu luz no la puedes compartir. Esa unción no se comparte. Y por eso estas mujeres le dicen, no, para que no me falte, ni te falte a ti, ve y compra para ti. Iglesia, esa negación de no, yo no te voy a dar de mi aceite, eso no convirtió a las mujeres prudentes, a las vírgenes prudentes, no las convirtió en malas ni en egoístas. Iglesia, porque es que hay cosas que no se comparten con los insensatos. Hay cosas que yo no le puedo dar de lo mío a Babilonia, al mundo. Entonces ella le dice, vaya y compre. Vaya y compre. ¿Sabe, iglesia? Las vírgenes prudentes le dicen, vaya, compre. ¿Qué significa eso, iglesia? Que para yo ir a comprar, yo tengo que pagar. Y cuando las vírgenes le dicen a las prudentes, vayan y compren, le estaba queriendo decir, paguen el precio. Tú quieres la unción, tú quieres aceite, tú quieres tu lámpara prendida, ve y compra, paga el precio en oración, paga el precio en la lectura de la palabra, paga el precio allí del ayuno, paga el precio en las vigilias cada 8 días, paga el precio en el pan diario, paga el precio en la oración mañana, tarde y noche que se hacen en la iglesia. ¿Quieres tener unción? Paga el precio, ve y compra. Iglesia, eso no es que va a sacar el dinerito y venga, véndame allí unción. No, pague el precio, ve y compra. Ese precio se paga de rodillas. Ese precio se paga en ayuno, en oración, en practicar la palabra, en estar en la vigilia, así sea cabeceando allí, luchando con el sueño, pero paga el precio, iglesia. Y eso le dijo las prudentes a las insensatas, vaya y compre. Me imagino que fue una palabra suave que le dijeron, vaya y compre, porque si hubiese sido yo, les digo, paguen el precio, oren y ayunen, paguen el precio. Pero ellas fueron prudentes igual, fueron prudentes, vaya y compren, paguen un precio. Iglesia, necesitamos pagar el precio. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús venga por su pueblo, Él no va a venir por unciones prestadas. Cuando el Señor Jesús venga allí y levante en las nubes, de pronto allá mi pastor, yo no le puedo decir, Señor, yo era el escudero de Él me dio un poquito de unción a que... No, la unción de Él es la de Él, la mía es la mía, la de cada uno de nosotros. Iglesia, paguemos el precio. Si queremos partir con el Señor, paga tu precio. Mantén tu lámpara encendida, mantén tu lámpara encendida al rojo vivo, que siempre esté brillando. Mantén tu lámpara en alto, lleva aceite de reserva. El Señor no viene por unciones prestadas. Por eso, iglesia, mire, la Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y yo te digo hoy, iglesia, aún hay tiempo. Aún el Señor no ha venido, el reino de los cielos será, pero no ha venido todavía. Aún hay tiempo para que tú prendas tu lámpara. Si de pronto tu lámpara está allí menguando, está que se te acaba el aceite, o incluso ya se te acabó, yo te digo hoy, aún hay tiempo. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. No espere, iglesia, que sea demasiado tarde. No espere que sea tarde para buscarlo.
lo quieren buscar cuando ellos quieran. Y bueno, y les digo, hay muchos que le dicen, no, es que yo voy a buscar del Señor, pero ¿cuándo? Más adelantico. Estoy muy joven para buscarlo. Cuando tenga unos 30, 40 años o más, lo busco. Hay otros, incluso un poquito, no sé qué, si más descarados o de mucha fe, porque dicen, no, en el último momento, ya cuando esté a punto de morir, yo le pido perdón al Señor. Y yo a veces los aplaudo, le digo, gloria a Dios, que ojalá el Señor te dé ese momentico para arrepentirte, porque la muerte te puede llegar de sorpresa. Entonces, iglesia, hay quienes lo quieren buscar cuando ellos quieren, pero sabe, a veces es demasiado tarde. ¿Y sabe por qué? Porque estas mujeres, estas vírgenes, ellas fueron a comprar aceite. Ellas le hicieron caso a las mujeres prudentes, vayan y compren. Y ellas fueron a comprar. Pero resulta que mientras iban a comprar, llegó el esposo y se fue con ellas. Llegó el esposo, mientras iban a comprar, mientras fueron a buscar, llegó el esposo. Y cuando llegaron, el esposo ya había pasado. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Vieron allí y ya no estaban las prudentes allí, las que tenían aceite. Y pasó el esposo, se fue. Entonces ellas fueron a tocar la puerta. ¿Y sabe qué, iglesia? Me llama la atención porque ellas fueron a comprar aceite. Y me llama la atención porque ellas fueron, cuando fueron a tocar la puerta, eso quiere decir que ellas sabían el camino. Ellas sabían dónde se celebrarían las bodas. Ellas sabían lo que tenían que hacer para pertenecer a las bodas del Cordero. Tú sabes qué tienes que hacer para irte con el Señor, iglesia. Tú conoces el camino. Entonces fueron y compraron aceite y llegaron allá y empezaron a comprar, a tocar la puerta. ¿Y saben quién les abrió, iglesia? No les abrió nada más ni nada menos que el Señor, el esposo. Les abrió y les dijo, ¿ustedes quiénes son? No las conozco. Iglesia, eso es una palabra bastante, bastante dura allí, porque ellas estaban allí, van y tocan y habla el esposo y dice, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes eran ellas? Eran vírgenes, eran santas, estaban esperando al esposo. Iglesia, tenían lámpara, tenían el mismo propósito que tenían las prudentes, vírgenes, santas, puras, tenían lámpara, anhelaban la presencia del Señor, lo amaban, querían ir con él a las bodas, a la cena, pero no tenían aceite. Iglesia, mire que es una sola diferencia para esa gente de allá afuera, no para el ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar, para esa gente de allá afuera, para quedarse, para no partir con el Señor. Solo es una sola cosa: no buscar al Señor, no tener su lámpara encendida. Mientras fueron por el aceite, pasó el esposo. ¿Y cómo fueron ellas a tocar la puerta? Ellas fueron diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y tocaban la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Y eso me lleva ya a Mateo 7, donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Iglesia, yo creo que es para que nos pellizquemos, porque mire, eran vírgenes, santas, prudentes, y aparte de eso le decían, Señor, Señor. Pero mire, el Señor le dice, no las conozco. ¿Sabe, iglesia? Puede que tú conozcas al Señor, puede que tú conozcas el camino que te va a llevar al cielo, puede que tú conozcas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, puede que tú seas un hombre que canta, una mujer que canta demasiado hermoso, puede que tú conozcas del Señor. Pero sabe una cosa, iglesia, el Señor solo te conoce a ti con lámpara encendida. Tú puedes conocer al Señor de mil maneras, pero el Señor a ti te conoce con la lámpara encendida, con la lámpara prendida. El Señor a ti te conoce si tú tienes tu lámpara brillando. El Señor te conoce si tu lámpara está prendida, si tu lámpara mantiene las 24 horas del día brillando con una luz poderosa. Pero tú puedes
puedes conocer. Yo conozco personas así que saben Biblia, que a veces lo corchan a uno y le dicen: venga, pero usted es un predicador, tantos años en el evangelio y saben de Biblia, pero ¿cuánto la practican ellos? El Señor te conoce a ti, iglesia, es con lámparas prendidas. Por eso yo te digo, enciende tu lámpara para que el Señor no te vaya a decir: no te conozco, porque eso es una palabra dura. De pronto uno, tanto tiempo en los caminos del Señor, pero prendiendo su lámpara de vez en cuando, y que venga el Señor a decirle a uno: ¿usted quién es? No te conozco. Iglesia, yo creo que es mejor que prendamos nuestra lámpara, que la activemos, que busquemos del Señor ahora que hay tiempo. El Señor termina, iglesia, la parábola diciendo: por eso velad y orad, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, iglesia, tenemos que estar preparados. Tú no sabes el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Por eso está preparado. Mantén tu lámpara prendida, enciéndela las 24 horas del día, porque tú, hasta dormido, el Señor te puede usar. Pero prende tu lámpara, manténla encendida, porque de lo contrario no te conozco, le dirá el Señor. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento, iglesia. Colócate en pie allí. Y como les dije,